Bueno, que el Señor les bendiga a todos los que están en este lugar y también a los que van a estar mirando el video más allá de este lugar. En el nombre del Señor Jesús reciban un afectuoso saludo. Y el día de hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Hebreos. Ya estamos llegando al capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10 es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Bueno, nosotros que hemos estado estudiando este libro en los últimos domingos, en los últimos meses, diría yo ya casi 2 meses, nos damos cuenta que toda la carta de Hebreos apunta a la excelencia de Jesucristo y a la eficacia de su redención. A través de los capítulos que hemos estudiado en domingos anteriores, el escritor de Hebreos se ha esforzado para mostrar la superioridad del nuevo pacto, señalando, por ejemplo, que en el nuevo pacto nosotros tenemos mejores promesas, y lo vimos en el capítulo 8, versículos 7 al 13. También en el nuevo pacto tenemos un mejor tabernáculo, Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 28. Y en el nuevo pacto, que es lo que vamos a estar viendo hoy, también tenemos un mejor sacrificio, capítulo 10, versículos 1 al 18. Amén. Este capítulo en el que nos vamos a detener el día de hoy está cerrando la sección del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio superior, que fue de los capítulos 7 al 10, explicando que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo se basa en un sacrificio superior, el sacrificio de Cristo mismo. El escritor da 3 razones en el capítulo 10 por las cuales el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios descritos en el Antiguo Testamento. La primera razón es que el sacrificio de Cristo quita el pecado, y esto está en el capítulo 10, versículos 1 al 10. La segunda razón es que el sacrificio de Cristo no necesita repetirse, capítulo 10, versículos 11 al 18. Y la tercera razón que él da es que el sacrificio de Cristo abre el camino hacia Dios, y eso está en el capítulo 10, versículos 19 al 39. El día de hoy nosotros vamos a estar yendo en un poquito más de detalle, de acuerdo a lo que el tiempo nos permita, en este capítulo 10. El mensaje que quiero compartir en este día, en esta mañana, le puse por título: La realidad es superior a las sombras. La realidad es superior a las sombras. Vamos a tener un momento de oración y luego vamos a entrar a la lectura de la palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nosotros nos acercamos a ti en este día para darte gracias, bendito Dios, porque un domingo más podemos congregarnos, Señor, de acuerdo al mandato de tu palabra, Señor, y podemos servirte, podemos juntos adorarte, alabarte, Señor, animarnos los unos a los otros, y podemos, Señor, escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Podemos tomar, Señor, este alimento sólido que tú has provisto, Señor, y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en este día nos hable en nuestro corazón, nos guíe, Señor, nos ayude para echar raíces sólidas, profundas, Señor, en tu palabra, en tu verdad, Señor, en tu evangelio. Gracias, bendito Dios, porque todo lo que tú, Señor, has hecho, Señor, por amor a nosotros es grande. Nuestra mente a veces no alcanza a comprenderlo, pero queremos, Señor, poner todo de nuestra parte para poder comprender, aunque sea un poquitito más cada día. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, por la unción de tu Espíritu Santo que está a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje de hoy es: la realidad es superior a las sombras. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a comenzar con el primer punto, la primera razón que da el escritor de Hebreos por la cual el sacrificio de Cristo, que es la realidad, es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran las sombras. Y vamos a ver el punto número 1, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Para eso vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 10. Y dice así la palabra del Señor: porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces podemos darnos cuenta en estos versículos que los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran ineficaces, porque no podían ni proporcionaron verdadera remisión de pecados. Si nosotros nos damos cuenta, parte diciendo el escritor que esto era la sombra de los bienes venideros. Todos los sacrificios que se hacían, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era solamente las ofrendas, los sacrificios, una copia y una sombra de las cosas celestiales, y no podían cambiar el corazón de las personas. Por eso que se estaban repitiendo cada año. Y también dice la palabra que no solamente se repetían cada año, sino que habían sacrificios que se hacían día tras día. En el versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca pueden. Nunca podían estos sacrificios de animales hacer perfectas a las personas. Nunca podían quitarle su conciencia de pecado. Nunca podían quitar el pecado. Y en el versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento no eran eficaces, no podían quitar los pecados, solamente eran una sombra, era algo que prefiguraba lo que iba a venir, ¿ok? Y los rituales que se hacían solamente eran cosas externas, no eran cosas internas del corazón, sino que eran cosas externas que simplemente estaban tratando de limpiar una impureza, ¿no es cierto?, en una forma exterior. Los sacrificios de los animales eran ineficaces. Por otro lado, tenemos que los sacrificios de los animales proporcionaron un recordatorio de los pecados. Versículo 3 dice así: pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Todos los años había un recordatorio constante. ¿Se imagina usted que nosotros nos juntáramos y cada año, una vez al año, tuvieran que hacerse, ¿no es cierto?, sacrificios para recordar los pecados que nosotros cometimos? Sería algo tremendo, terrible y también vergonzoso, ¿o no? Sí. ¿Por qué se hacía este recordatorio cada año? Porque no había una remisión de pecado. Se derramaba sangre de animales que solamente estaban prefigurando lo que venía. Todos estaban prefigurando el sacrificio perfecto que un día iba a ocurrir cuando el Señor Jesucristo viniera a la tierra, pero no se estaban perdonando los pecados. Es más, se recordaban, se hacía memoria. Sin embargo, nosotros aquí en el nuevo pacto que tenemos en la sangre de Cristo, nosotros no hacemos memorias cada año de los pecados. Es más,
nosotros cuando celebramos la cena del Señor, la Santa Cena, donde recordamos el sacrificio de Cristo, nosotros recordamos a Cristo, no nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Amén. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24. Si pueden ir rápidamente conmigo allí. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo, y mejor vamos a partir en el 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. No en memoria de los pecados, sino en memoria de Cristo. Amén. Asimismo tomó también la copa, dice el versículo 25, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros podemos empezar a entender los beneficios que nosotros tenemos en el nuevo pacto, en el sacrificio de Cristo, nuestra vida, nuestra visión va a cambiar, nuestra perspectiva va a cambiar. Porque muchas veces, si usted recuerda, en lugares cuando a veces se celebra la Santa Cena, la gente empieza a llorar y a recordarse de sus pecados. Pero la verdad es que nosotros tenemos que hacer esto en memoria de Cristo. Tenemos que hacer esto en agradecimiento al Señor. Tenemos que recordar que el sacrificio de Cristo es suficiente, es todo eficaz, que sí quita el pecado. Aleluya. Y no para estar ahí remordiéndonos, ¿no es cierto? Y revolcándonos de dolor en nuestros pecados, sino que estar con alegría, porque el sacrificio de Cristo nos ha permitido entrada a la presencia misma de Dios. Gloria al Señor. Los sacrificios constantes le recordaban el pecado. Sin embargo, el sacrificio de Cristo lo ha olvidado. En el mismo libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 12, nosotros leíamos semanas anteriores, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Gloria a Dios. Los sacrificios que se hacían constantemente les recordaban a las personas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los pecados, así como la necesidad constante de limpiarse de los mismos, porque no era posible a través de la sangre de los toros y de los machos cabríos, como dice el versículo 4 de este capítulo 10, no era posible quitar el pecado. La realidad ahora en Cristo Jesús es que su sacrificio quita el pecado. Amén. Mire, una sombra no tiene poder, pero la realidad tiene poder. Y nosotros en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, tenemos la oportunidad de que nuestros pecados sean quitados. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, lo apuntó, lo señaló, lo mostró a la gente que estaba ahí cerca y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo es suficiente para quitar todos nuestros pecados y todos los pecados de toda la humanidad, de todos aquellos que se acercan por la fe a Cristo Jesús y le reciben en su corazón, renuncian a sí mismos y rinden sus vidas a Él. Amén. Entonces todo lo anterior, el propósito, porque uno podría decir, bueno, entonces ¿cuál era el propósito de todos los sacrificios que se hacían cada día y cada año? El propósito era señalar a las personas su necesidad espiritual y también prefigurar que un día se habría de lograr la limpieza de los pecados completamente a través de la sangre del Señor Jesús. Aleluya. El sacrificio de Cristo es eficaz. Aleluya. Amén. Nosotros tenemos aquí, en el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando el Señor Jesucristo entró, ¿no es cierto?, al mundo, Él necesitaba un cuerpo. Y Él entró en un cuerpo humano, vino en un cuerpo, murió en un cuerpo, ascendió en un cuerpo al cielo y está en un cuerpo resucitado y glorificado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Gloria. Y la palabra del Señor, cuando menciona acá esta parte, ¿no es cierto?, y dice, más me preparaste cuerpo, está refiriéndose al Salmo 40, versículos 6 al 8, que usted puede leer en su casa. Pero en el Salmo 40, en lugar de decir, me preparaste cuerpo, dice, has abierto mis oídos. Sin embargo, cuando venimos en el Nuevo Testamento, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pone allí, en lugar de, has abierto mis oídos, me preparaste cuerpo. Los oídos son parte del cuerpo, pero el cuerpo, ¿no es cierto?, ahora está hablando de un cuerpo completo, el cuerpo de Cristo. El Señor, Dios, le preparó un cuerpo para que Él viniera como ser humano y como ser humano pudiera recobrar lo que el ser humano le había entregado al enemigo voluntariamente en el jardín del Edén. Amén. Ese cuerpo del Señor Jesucristo sería sacrificado en la cruz por los pecados, porque claramente dice el versículo 3, porque estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El Señor ya no quería, no estaba buscando sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque usted puede darse cuenta a través de la Escritura. Le voy a dar algunos versículos que usted puede leer en su casa después. Salmo 51, versículo 10 y 16, está diciendo que los sacrificios, ¿no es cierto?, el Señor no estaba buscando sacrificios, sino que el sacrificio frente a Dios es el espíritu quebrantado, Amén. el corazón contrito y humillado, al cual el Señor no desprecia. El Señor solamente sus sacrificios prefiguraban, eran sombra de lo que venía. Sin embargo, la gente se acostumbró a estos sacrificios, le perdió el valor, le perdió la importancia y ya lo hacían como algo religioso, como un rito más. Ya no estaban tomando el valor de lo que esto estaba prefigurando. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 1, vamos a leer en Isaías capítulo 1 para que usted pueda darse cuenta cómo el pueblo de Israel se había ido olvidando, ¿no es cierto?, del valor y de las cosas que Dios le quería enseñar a través de estos sacrificios. Isaías capítulo 1, vamos a estar leyendo de los versículos 11 al 14. La sombra, ¿no es cierto?, eran todos estos sacrificios, pero tenían también un valor. No queremos decir que no tenían ningún valor. El valor que tenían era anunciar, señalar el camino hacia el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz que vendría un día. Y dice así el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda de incienso. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, la nación se había vuelto una nación pecadora, una nación que se había olvidado de Dios, se había olvidado realmente de las cosas que el Señor demandaba de ellos. Entonces ellos se empezaron a acostumbrar, a tomar como una costumbre el peco, hago tal pecado, hago lo que quiero y luego voy y llevo unos sacrificios. ¿No pasará lo mismo en el tiempo de hoy? ¿No será que la gente peca deliberadamente y luego va a la iglesia y dice, bueno, le pido perdón a Dios porque Dios me perdona? Usted sabe que en el Antiguo Testamento
Testamento sí había perdón por los pecados que se cometían por ignorancia, por los pecados que se cometían por un arrebato, pero no había perdón por los pecados que se cometían intencionalmente. Frente a esos pecados que se cometían intencionalmente, dice la palabra del Señor que si una persona estaba pecando deliberadamente y había el testimonio de 2 o 3 testigos, esa persona tenía que morir irremisiblemente. Y eso solamente era en el tiempo de las sombras, no era en el tiempo de la realidad que tenemos ahora. ¿Cuánto más será ahora? Por eso que el Señor le dice que nosotros tenemos que poder discernir los tiempos espirituales que nosotros vivimos. Ya no vivimos en el tiempo de la sombra, ahora la responsabilidad es mayor. La sombra se ha ido y la realidad está con nosotros. Amén. El Señor no quería solamente estos sacrificios de animales, el Señor quería el corazón del creyente. Los sacrificios de animales no traían satisfacción a Dios. Solamente el sacrificio de Cristo trajo una verdadera satisfacción a Dios. Por eso que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Porque ya esos sacrificios que ellos hacían habían perdido el sentido. Ellos ya lo hacían por costumbre. Nosotros tenemos que entender que la ley era solamente sombra de los bienes venideros. Los sacrificios del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, solamente simbolizaban lo que Jesús iba a venir a hacer un día. Por eso dice la palabra que no podían hacer perfectos a los que se acercaban, porque era algo exterior. Los sacrificios del Antiguo Testamento lograron su propósito, sirvieron como sombra de los bienes venideros, pero como sombra no tenían poder para transformar la vida. Sin embargo, nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús no la sombra, sino la realidad. Amén. En Cristo Jesús, a través del sacrificio de Cristo, hay poder para transformar la vida, hay poder para transformar el corazón, hay poder para transformar desde el interior hacia el exterior. Y nosotros, en el Antiguo Pacto, la gente no podía ser perfecta. Dice que los que se acercaban, los que venían para adorar, estos sacrificios no tenían el poder para hacerlos perfectos. Sin embargo, en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que hizo para siempre perfectos a los santificados, a los que se acercaban a Él por la fe. Gloria a Dios. Yo no sé si usted ha escuchado, pero cuando nace un bebé, el bebé, ¿no es cierto?, no tiene dientes por lo general, no puede caminar, no puede hablar todavía. Sin embargo, cuando ese bebé nace y el doctor, el médico lo mira, dice, está perfecto, porque el doctor mira y ve a ese bebé y sabe que ese bebé tiene el potencial para desarrollarse, ¿no es cierto?, y llegar a ser una persona perfecta, una persona completa. Nosotros, en Cristo Jesús, nosotros somos perfectos. A lo mejor usted se mira a sí mismo y dice, no, pero es que yo no soy perfecto. Pero ¿sabe qué? Dios lo mira a usted y me mira a mí a través de Cristo Jesús y nos ve perfectos. Y el médico eterno, el médico divino dice de nosotros, está perfecto. Porque en Cristo Jesús nosotros vamos a poder, tenemos el poder, la capacidad de desarrollarnos a la perfección. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces nosotros en Cristo Jesús vamos a desarrollarnos y vamos a llegar a esa perfección. El segundo punto que quiero hablar en esta mañana es que el sacrificio de Cristo no necesita repetirse. Amén. El sacrificio de Cristo no necesita repetirse. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 18, y dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El sacrificio de Cristo no necesita repetirse. Gloria a Dios. Note los contrastes que se ven aquí. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que estar constantemente de pie, diariamente. Pero Cristo, dice la palabra en el versículo 12 que acabamos de leer, Cristo se sentó. Amén. Todo sacerdote estaba día tras día ministrando. Y los sacerdotes tenían este trabajo que era continuo, un trabajo arduo, día tras día. Y muchas veces, y nunca podían sentarse porque nunca se acababa el tiempo de estar ofreciendo por los pecados, por los de ellos mismos y por los del pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo muestra que su trabajo está terminado. Por eso que Él dijo, consumado es, hecho está. Gloria a Dios. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario en sus últimos momentos y expiró, Él dijo, hecho está, consumado es, se acabó, ya no hay más necesidad de más sacrificios, una vez y para siempre. Por eso que Él se pudo sentar, por eso que Él pudo tomar esta postura en la presencia de Dios de sentarse, porque muestra que su trabajo está terminado, gloria a Dios. Y Él tiene ahora un ministerio de intercesión, está intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Y los sacrificios del antiguo pacto necesitaban repetirse vez tras vez, tras vez, tras vez, año tras año. Y recordaban, traían a memoria los pecados. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, ya no trae más memoria de los pecados. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos que entender esto, porque tenemos que tomar la misma posición que tomó el Señor frente a los pecados. ¿Qué es lo que decía la palabra del Señor? No me acordaré más de ellos. Es más, dice el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él nunca más se va a acordar de tus pecados ni de tus transgresiones. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso que cuando vamos a la cena del Señor y recordamos el sacrificio de Cristo, no vamos a estar recordando nuestros pecados, sino que vamos a estar diciendo gracias, Señor, porque tú perdonaste mis pecados. Gracias, Señor, porque tú perdonaste todos mis pecados, todas mis transgresiones, todas mis iniquidades, y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra que nosotros somos santificados en Él. Gloria a Dios. Aleluya. En Él, en su voluntad, somos santificados. Cuando Él nos mira, nos ve como santos. Y veíamos que el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, en más de una oportunidad, le dice a los hermanos, hermanos santos, porque así nos ve el Señor, santos. En Él somos santificados, somos apartados de todo el pecado, de todo lo malo, y somos hechos justos, santos delante de Dios. Aleluya, tenemos una aleluya. posición, Gloria estamos al en la Rey, posición gloria a Jesús. delante de Dios de santos Gloria en a Cristo. Gloria a Jesús. Y porque somos santos en Él, también tenemos una santificación que es progresiva. Nos vamos apartando día a día Amén. de lo malo, nos vamos santificando más y más para Él. Vamos dejando cualquier cosa que haya estado allí pegada en nuestra naturaleza caída, y las vamos dejando y nos vamos levantando en santidad para servir a Dios. Amén. Por eso dice el apóstol Pedro, recordando las palabras del Antiguo Testamento, sed santos, porque yo soy santo. Es una santificación progresiva también. Tenemos una santificación en posición, pero también tenemos una santificación progresiva. Y el Señor se sentó, gloria a Dios, a la diestra, dice, del trono de Dios, y espera allí, tranquilamente, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Amén. El sacrificio de Cristo no necesita repetirse. Los sacrificios del Antiguo Testamento recordaban los pecados, un recuerdo cada año, pero el sacrificio de Cristo hizo posible la remisión de pecados. La remisión quiere decir enviar lejos, quiere decir el perdón completo y total. Usted sabe que cuando una persona, por ejemplo, está sufriendo de cáncer y luego el cáncer empieza a irse de su cuerpo, dicen,
En remisión. Está en remisión. ¿Por qué? Porque es una desaparición completa en el paciente de los síntomas y de los signos de una enfermedad. Y el Señor Jesucristo, aleluya, el médico amado, el médico divino, nos vino a sanar. Trajo sanidad a nuestras vidas, trajo la remisión de nuestros pecados. Gloria a Dios. Y dice 8:12 de Hebreos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Y en Hebreos 10:17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados, han sido enviados lejos a través de Cristo Jesús. En el antiguo pacto se hacía un día de expiación cada año. Y en ese día el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que confesar los pecados sobre unos animales que ponían allí, ¿no es cierto?, poniendo sus manos sobre los animales. Usted lo puede leer en Levítico capítulo 16. Y luego soltaba al animal que se fuera lejos. Amén, amén. Pero en Cristo Jesús nuestros pecados fueron perdonados, se fueron lejos. Dice la palabra que el Señor aleja nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente y no se acuerda más de ellos. Ya no hay más memoria del pecado, no hay más sufrimiento por el pecado. Por eso que no hay necesidad de sacrificios cada año, no hay necesidad de que tengamos que caminar de rodillas de un lugar a otro, rompernos o golpearnos el cuerpo para poder estar libres de pecado frente a Dios. Amén. El sacrificio de Cristo fue todo suficiente, Bendito el nombre del eficaz, único por el pecado. Gloria a Señor. Dios. Bendito el nombre del Señor. La verdadera remisión de pecados en Cristo la tenemos en Cristo Jesús y no hay necesidad de repetir los sacrificios. Gloria a Dios. Y el último punto que quiero tocar en esta mañana es que el sacrificio de Cristo abre el camino hacia Dios. El sacrificio de Cristo abre el camino hacia la misma presencia de Dios. Y vamos a ir leyendo unos pocos versículos por acá. Capítulo 10, versículo 19 al 21 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Gloria a Dios, nosotros tenemos esta libertad porque el Señor abrió este camino nuevo y vivo a través de su propia carne, a través de su propia sangre. Y dice que tenemos esa confianza que podemos entrar con libertad. Y lo que está diciendo allí del griego es que usted puede entrar con libertad de palabra, que usted puede entrar a la presencia de Dios con libertad todas las veces que usted quiera, todos los días del año, más de una vez al día. No tiene que esperar una vez. Los sacerdotes entraban al lugar santo todos los días. Los sacerdotes entraban al lugar santo todos los días para ofrecer sacrificio, todos los días por los pecados. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo que representaba la presencia misma de Dios. Podía entrar una vez al año y con sangre de animales, no de ellos mismos, sino que sangre de animales con sangre ajena. En cambio, en Cristo Jesús, nosotros podemos entrar todos los días, cuando queramos, cuantas veces queramos, a la presencia de Dios con libertad de palabra. Podemos entrar y hablar con el Señor libremente y decirle todas nuestras cosas a Él. Podemos tener esta comunión con Dios, esta relación con Dios, esto que es algo maravilloso que nosotros tenemos que valorar. ¿Estamos valorando esta entrada que tenemos a la presencia de Dios? Ellos tenían que esperar un año completo para que el sumo sacerdote entrara a la presencia de Dios. Nosotros no tenemos que esperar un año completo. Nosotros podemos entrar constantemente a la presencia de Dios con libertad de palabra. Cuando nosotros en la vida natural entramos donde hay una autoridad, por ejemplo un juez, si usted es citado al juez, usted no puede hablar cuando a usted se le ocurre, ni entrar con cualquier cosa, ¿no es cierto?, con música, con un teléfono celular y hacer lo que usted quiere. No, usted tiene que entrar en el momento que el juez le dice pararse, cuando el juez le dice acercarse allí.
Cuando el juez le dice, ahora es el momento de que usted se acerque. Sin embargo, a la presencia de Dios, Gloria. al Rey de Reyes, Señor de Señores, Gloria. al Juez del universo, al Juez de toda la creación, al Juez de vivos y muertos, nosotros podemos entrar con libertad de palabra. Aleluya, aleluya, tremendo misericordia de Dios. El sacrificio de Cristo ha cambiado todo por la eternidad. No tenemos que despreciar el sacrificio de Cristo. Amén. Y sigue diciendo de los versículos 22 al 25, debido a todo esto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En estos versículos nosotros vemos una invitación. Mire, el Señor nunca nos fuerza. Todas las cosas para el Señor son voluntarias. Todas las cosas para el Señor son voluntarias porque nuestro corazón está agradecido con Él. Cuando usted viene y, por ejemplo, se presenta al Señor, usted lo tiene que hacer con corazón voluntario, agradecido, alegre. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que usted le sirva forzadamente porque lo están obligando, porque le tienen una pistola puesta en la cabeza. No, el Señor quiere que usted le sirva voluntariamente porque usted está agradecido, porque usted ha entendido, ha recibido ese sacrificio, porque usted pasó de las tinieblas a la luz admirable, porque usted iba en un camino de perdición a un castigo eterno por la eternidad, el infierno, y el Señor le cambió su destino a través de su sacrificio, le dio la oportunidad de que usted vaya para vida eterna, a la presencia de Dios, a la misma gloria de Dios. Amén. Gloria a Jesús, gloria. Y el Señor hace estas invitaciones: acerquémonos, en lugar de alejarnos, en lugar de deslizarnos, acerquémonos, mantengámonos firmes. Mantengamos firme nuestra profesión, lo que hemos dado, fe, testimonio. Mantengamos firme nuestra profesión en Cristo. Ellos estaban frente a pruebas y tribulaciones. Ellos estaban frente a situaciones de persecución, donde el ser cristiano, estos hermanos hebreos del primer siglo, le implicaba de que ellos pudieran perder sus cosas, fueran metidos en la cárcel, les implicaba un montón de situaciones difíciles. Entonces, por eso el hermano les dice: mantengan firme su profesión, sin vacilar debido a las pruebas. Y luego dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a ser fieles a Cristo. Nosotros tenemos que estimularnos unos a otros al amor, tenemos que animarnos. Y por eso dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es decir, miren hermanos, si el ir a la iglesia, el juntarnos y reunirnos como iglesia del Señor no tuviera importancia, este versículo no estaría aquí en la palabra. Amén. Si asistir a las reuniones fuera optativo, si ir o no ir da lo mismo, este versículo nunca se hubiera escrito por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por eso nos dice aquí: considerémonos también, ¿no es cierto? Considerémonos unos a otros. ¿Saben lo que es considerarse? Viene de una palabra griega que quiere decir mirar atentamente, considerarse. Usted puede considerar a sus hermanos cuando usted se congrega, porque cuando usted se congrega usted tiene la oportunidad en forma personal de ver a la persona, de darle un abrazo, de darle la mano, de darle una palabra de Dios, una palabra de aliento. Si la persona está triste, usted le puede dar una palabra que le traiga ánimo. Si la persona necesita corrección, usted le puede dar una palabra de Dios que ordene su camino. Si la persona necesita, ¿no es cierto?, una palabra de exhortación, usted está allí para dársela. Y otros van a estar allí para usted, para darle también esa palabra de Dios. Por eso tenemos que considerarnos unos a otros. Y el considerarnos implica esto de congregarnos. Si a usted no le importa congregarse, no le importa ir a la iglesia, no, eso quiere decir que a usted no le importa Cristo. Porque la iglesia
es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y dice la palabra que todos somos miembros los unos de los otros. Aleluya. Y uno debe congregarse, dice, cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor, es un tiempo para congregarse. El Señor viene pronto. Nosotros estamos viendo los cambios y las profecías bíblicas, cómo se están cumpliendo frente a nuestros ojos. El Señor viene pronto. No deje de congregarse, sea una persona constante en el Señor. Considere a sus hermanos, ámelos, valórelos, aprécielos, porque ahora tiene la oportunidad. Un día, uno u otro parte a la presencia del Señor y usted quizás va a pensar, oh, me gustaría haber podido hacer esto o esto otro. Hágalo ahora, cuando las personas están vivas. Sirvan al Señor congregándose. Miren, en esos tiempos la gente tenía temores a la persecución y muchos habían flaqueado. Ahora quizás no hay tanto temor a una persecución, pero hay temor a otras cosas. En esos tiempos ellos perdían los bienes, eran metidos en la cárcel. Ahora hay temores a enfermedades, hay temores a muchas otras cosas. Pero la palabra del Señor nos anima a no dejar de congregarnos. Amén. Amén. Mantengámonos firmes, acerquémonos confiadamente, considerémonos unos a otros. Aleluya. Y la última parte de este capítulo nos viene hablando algo, una advertencia. Y es una advertencia tremenda. Este capítulo del libro de Hebreos, yo creo que es uno de los capítulos más profundos, con una de las advertencias más grandes que hay en la palabra de Dios. Y los vamos a leer rápidamente. Del versículo 26 en adelante dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, obtuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Es una tremenda palabra de Dios. Aquí le está hablando a cristianos, no le está hablando a personas que no conocieron de Dios, le está hablando a cristianos, a personas que habían sido iluminados por el Evangelio del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, y cuando Él vino, aquellos que le siguieron a Él iban a recibir esa luz, iban a ser iluminados sus entendimientos, sus vidas iban a ser iluminadas. Por eso dice la palabra que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estas personas a las que el escritor les está hablando eran personas cristianas, y ellos habían recibido un maltrato antes por las cosas del Señor.
Muchos de ellos habían sido puestos en la cárcel, muchos de ellos habían perdido todos sus bienes, pero ahora frente a la persecución, frente a las situaciones difíciles, como que estaban echando pie atrás, como que se estaban quedando en la casa, ya como que ya no querían venir allí porque el que los identificaran con cristianos implicaba más molestia, más persecución, más opresión. Nosotros vivimos en un tiempo donde, como dije, quizás no estamos siendo perseguidos de esa manera todavía, pero están habiendo otras situaciones que están haciendo que las personas se enfríen y dejen de buscar del Señor, dejen de buscar el compañerismo, que se empiecen a desanimar. Y aquí el hermano les dice, cuidado, porque el volver atrás implica el quitarle el valor al sacrificio de Cristo. ¿Se acuerda cómo vimos y leímos que el Señor decía, estoy cansado de esta gente que se acerca con sus sacrificios, porque ellos ya le habían perdido la importancia y el valor de lo que eso significaba, esos sacrificios que eran sombra? Imagínense ahora en el nuevo pacto, donde nosotros ya no son más sombras, las sombras se acabaron, estamos en la realidad, el sacrificio de Cristo es real. Si las personas volvían atrás y volvían al pecado, ¿no es cierto? Empezaban a volver atrás, empezaban a enfriarse, empezaban a dejar de congregarse por cuidar sus vidas, pero dice la palabra que el que quiere salvar su vida la perderá. Amén. Pero el que la pierda por causa del Señor Jesucristo, aquellos que pierdan su vida por el Señor Jesucristo, llegarán a saber a plenitud lo que es la vida. Amén. Entonces, ellos estaban así como que querían volver atrás. Ellos eran cristianos, habían sufrido cosas por el Evangelio, habían perdido sus bienes y lo habían sufrido, dice, con gozo en ese momento. Pero cuando las cosas empezaron a ponerse peores, empezaron a echar pie atrás. Imagínense, hermanos, nosotros ahora donde las cosas todavía no están tan mal. Y mucha gente a veces no quiere ni congregarse. Imagínense cuando el tiempo se ponga más difícil. Solo necesitamos, ¿no es cierto?, la ayuda de Dios. Tenemos que fortalecernos, tenemos que animarnos unos a otros ahora. Porque el volver atrás, el pecar voluntariamente, es olvidarse del sacrificio de Cristo, es como pisotearlo. Es como decir, no me importa. No, el sacrificio de Cristo no tiene valor. Yo de aquí sigo sirviendo al Señor. No, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que servirle a Él, que tenemos que considerar la iglesia de Cristo, que tenemos que valorarla. Aleluya. Y si en ese tiempo dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente, imagínense, dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Pecar deliberadamente quiere decir dejar las cosas de Dios. Pecar deliberadamente no quiere decir que usted, ¿no es cierto?, pecó de repente y vino alguien, le preguntó algo y usted dijo algo que no era verdad, era mentira, y usted pecó, pero usted no quería hacerlo, se sintió mal. Pecar deliberadamente quiere decir que usted persevera en el pecado, que usted intencionalmente, usted se mantiene allí, no una vez, sino que constantemente usted deja lo que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer, ¿no es cierto?, y persevera en el pecado. Persevera un día, otro día, otro día, como una forma de vida. Usted se mantiene pecando. Si usted se mantiene de esta forma, en el pecado, en las cosas que el Señor ya le libertó, ya le perdonó, entonces dice la palabra que no hay más sacrificio. ¿Por qué? Porque ya usted perdió el valor de lo que tiene realmente la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Usted ya no lo está valorando de la misma manera. Es decir, para usted ya no tiene importancia. Y si ya el sacrificio de Cristo no tiene importancia, no hay más sacrificio que hacer, no hay más sacrificio por el pecado, no hay quien lo pueda salvar. Por eso que tenemos que mantenernos firmes, aleluya. Y dice aquí, los últimos versículos 37 en adelante, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, es decir, si vuelve atrás, al Señor no le va a agradar. Si usted vuelve atrás de lo que el Señor ya lo ha sacado, al Señor no le agrada. Así que nosotros tenemos que mantenernos y seguir adelante. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Acerquémonos confiadamente a Dios. Considerémonos unos a otros. No dejemos de congregarnos.
Y termina el escritor este versículo diciendo, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden, aleluya, aleluya, no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no retrocedemos para perdición, nosotros vamos adelante con Cristo, en el poder del Espíritu de Dios. Aleluya, porque hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo, nosotros seguimos adelante, porque nosotros vivimos ahora en una realidad. Y la realidad de Cristo es superior a las sombras. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque el sacrificio de Cristo quita por completo el pecado. El sacrificio de Cristo no necesita repetirse y el sacrificio de Cristo ha abierto este camino nuevo, directo a la presencia de Dios. Aleluya. Le invito a ponerse en pie para que nosotros podamos alabar y glorificar el nombre del Señor en agradecimiento por esto tan grande que el Señor ha hecho por nosotros. Gloria a Dios.